noches. Este video sobre investigación ha sido realizado para la competencia de estadística de la tecnología Gestión Propiedad Horizontal, ficha número 1419605. Los temas que se van a presentar son los siguientes. El primero, la investigación documental. Como segundo, vendrá la investigación cuantitativa. Un break con un video de investigación de estadística en la vida cotidiana y el último acerca de la investigación total. Comenzamos con el primero, la investigación documental. En la investigación documental hablaremos sobre las fuentes primarias y secundarias, la definición que se le da a investigación documental, el tipo de investigación, los objetivos de un trabajo de investigación, la planeación y cómo buscar en la biblioteca. Comenzamos con este tema. Las fuentes de la investigación documental son las primarias y las secundarias. Las fuentes primarias ofrecen material para realizar observaciones directas de un hecho. Por ejemplo, en la investigación científica, el autor registra observaciones sobre resultados de experimentos desarrollados por medio de una metodología científica o cuando se describen de primera mano los problemas en un edificio de propiedad horizontal. Las fuentes secundarias son las que se consultan para realizar una investigación documental, como son los libros o artículos escritos por personas especializadas en el área del conocimiento. Primero, el investigador localiza en estos tipos de fuentes una gran cantidad de información y de datos. Luego, el investigador selecciona para la investigación solo las fuentes con los datos más certeros, objetivos y relevantes sobre el tema. La investigación documental basada en ambos tipos de fuentes requiere una presentación bien escrita que siga una metodología estándar, ya sea a nivel estudiantil o en el desempeño profesional. ¿Cuál es la definición de investigación documental? La investigación documental es una presentación de un escrito formal que se basa en una metodología reconocida. Consiste en la presentación selectiva de lo que los expertos ya han dicho o escrito sobre un tema determinado. Puede presentarse la posible conexión de ideas entre varios autores y las ideas del investigador. Se requiere que reúna, interprete, evalúe y reporte datos e ideas en forma imparcial, honesta y clara. ¿Cuáles son los tipos de investigación documental? El primero es el tipo de investigación argumentativo o exploratorio. Trata de probar que algo es correcto o incorrecto, deseable o indeseable y que requiere solución. Discute consecuencias y soluciones alternas y llega a una conclusión crítica después de evaluar los datos investigados. Cuando el tema ha sido seleccionado, el siguiente paso básico es generar preguntas sobre el tema escogido que puedan guiar la recolección de información significativa al desarrollo de la investigación. Como requisito, el investigador debe tomar partido o determinar una postura personal sobre un asunto controvertido que tratará de apoyar o probar con su escrito. A diferencia, la informativa o expositiva es el tipo de investigación en el cual este escrito es una panorámica acerca de la información relevante de dichas fuentes confiables sobre un tema específico, sin tratar de probar u objetar alguna idea o postura. Toda la información presentada se basa en lo que se ha encontrado en las fuentes. La contribución es analizar y seleccionar de esa información aquello que es relevante para la investigación. El investigador necesita organizar la información para cubrir todo el tema, sintetizar las ideas y presentarlas en un reporte final que sea fluido y esté claramente escrito. ¿Cuáles son los objetivos de un trabajo de investigación? Los objetivos son encontrar la información adecuada en las fuentes accesibles,
con el fin de incrementar su propio nivel de conocimiento en un área, explorar un tema, sugerir soluciones para un tema o un problema y o fundamentar una posición sobre algún asunto. ¿Cuál es la planeación para una investigación documental? Hay que establecer un plan de trabajo desde el inicio para hacer la tarea más sencilla y esto permite concluir con éxito la investigación documental. Los siguientes son los pasos que por regla general se deben seguir. Lo primero es seleccionar un tema. Luego, consultar con el director del proyecto, del grupo, el profesor para la aprobación de dicho tema. Seguidamente se debe formular las preguntas sobre aspectos interesantes que se puedan investigar. Hay que localizar las fuentes de información adecuada, leer extensamente, determinar el tema definitivo, desarrollar un planteamiento o una tesis tentativa y un bosquejo inicial del trabajo. Hay que tomar notas, revisar el planteamiento nuevamente y finalizar con un bosquejo. Escribir el borrador, corregirlo y editar todo el contenido de este borrador y por último, ya cuando se esté completo y listo, imprimir la versión final del escrito. ¿Cómo se debe buscar en una biblioteca? El material que se encuentra en la biblioteca es de 4 clases. Lo primero es la colección general. Hay otro que es el material de consulta, como son las enciclopedias, las atlas, los diccionarios, los libros. Las publicaciones periódicas, que son las revistas, los journals, los académicos, los periódicos. Y por último, las fuentes electrónicas como los CD-ROM, las bases de datos que se encuentran en línea. Los ficheros de la biblioteca, incluso los catálogos electrónicos, facilitan mucho la búsqueda de esta información. Dicha información está identificada de 3 formas. Se identifica por autor, por título y por tema. Aquí concluimos lo que es los pasos necesarios para hacer una documentación, una investigación documental. El segundo tema a tratar esta noche es la investigación cuantitativa o tradicional positivista en las ciencias sociales. Escucharemos acerca de su definición, de cómo debe acomodarse a los paradigmas de las ciencias naturales y sus características. La investigación cuantitativa o tradicional positivista en las ciencias sociales se originó en el siglo XVII con el enfoque positivista y el positivista lógico del siglo XX. Se caracteriza por el monismo metodológico, es decir, solo se acepta una única forma de hacer ciencia. La unidad del método lo constituye en esencia el modelo físico-matemático y por este se mide la cientificidad de todo conocimiento que quiera llamarse científico. La ciencia debe dar respuesta a las causas o motivos fundamentales de los fenómenos. Toda explicación de carácter causal debe ser expresada por la búsqueda de leyes generales hipotéticas. El conocimiento científico hace hincapié en la predicción de los fenómenos y en su control. Solo tienen sentido las proposiciones que pueden verificarse empíricamente a través de los hechos de la experiencia y de la lógica. La investigación cuantitativa debe acomodarse al paradigma de las ciencias naturales. De acuerdo con este enunciado y con los enunciados anteriormente conversados, para la investigación cuantitativa la cientificidad de las ciencias sociales está dada por la capacidad de estas para acomodarse al paradigma de las ciencias naturales, esto es, a la objetividad, a la distancia entre lo subjetivo y lo objetivo, la causalidad lineal, la neutralidad, la formulación de leyes generales y la especialización del conocimiento. ¿Cuáles son las características principales de la ciencia desde el enfoque cuantitativo? Ellas son: el conocimiento científico es fáctico, o sea, verdadero. La ciencia intenta descubrir los hechos como son, independientemente del valor comercial o emocional que se les otorgue. El conocimiento trasciende los hechos. La investigación científica observa los hechos,
descarta los que no le son útiles, produce acontecimientos nuevos y los explica después de observarlos y describirlos, así como de realizarlos en una investigación. El conocimiento científico es analítico. La ciencia aborda problemas específicos y trata de descomponer sus elementos con la finalidad de entenderlos de manera integral y en sus relaciones con el medio que los rodea. Otra característica de la ciencia desde el enfoque cuantitativo es que el conocimiento científico debe ser especializado. A pesar de utilizar muchas y muy variadas técnicas de observación y experimentación, métodos, procedimientos, análisis y alcances, la investigación científica se enmarca en una disciplina en particular. El conocimiento científico debe ser claro y preciso. La ciencia es mucho más que un método organizado, pues constituye una alternativa de conocimiento que se apoya en métodos y técnicas comprobados para darle claridad a la investigación y precisar sus resultados. El conocimiento científico es comunicable. La comunicación de resultados y técnicas utilizadas para lograr conocimiento científico perfecciona la ciencia y multiplica las posibilidades de confirmación, de refutación y de expansión. El conocimiento científico es verificable. Para que el conocimiento sea admitido como científico, tendrá que someterse a la comprobación y a la crítica de la comunidad científica. La investigación científica es metódica. Cualquier trabajo de investigación científica se fundamenta en un método, unas técnicas y unos procedimientos que han resultado eficaces en el pasado. El conocimiento científico es sistemático. La ciencia es un sistema de ideas interconectadas que buscan la verdad. El fundamento de la ciencia es un conjunto ordenado de principios, hipótesis y resultados que se conjugan con un método lógico y coherente que les da racionalidad y validez. La investigación científica es general. La ciencia ubica los hechos singulares en pautas generales y promueve que de enunciados particulares se deriven esquemas más amplios. El debate de la filosofía de la ciencia se refiere a que el conocimiento científico es hipotético-deductivo, es decir, que va de lo general a lo particular y no inversamente. El conocimiento científico es legal. Busca leyes y se apoya en pautas generales. Estas leyes deben servir como marco de referencia y no como una norma rígida. El conocimiento científico es explicativo. La ciencia no solo se conforma con realizar la descripción detallada de un fenómeno o una situación, sino que busca entender el porqué de los hechos. Por último, tenemos los últimos 3 puntos de estas características, que son que el conocimiento científico es predictivo, es decir, la ciencia supone los fenómenos del pasado para proyectarlos al futuro. A partir de resultados de investigaciones se predicen nuevos hechos y consecuencias. La ciencia es abierta. El conocimiento científico, a pesar de fundamentarse en leyes, considera que el conocimiento actual es susceptible de corregirse y de reemplazarse. La ciencia es útil, busca la verdad y la objetividad de los resultados, pero en particular lo más importante de todo es solucionar problemas. Buenas noches. Los rudimentos del muestreo estadístico se pueden rastrear hasta finales del siglo XVII en la extraña afición de un vendedor de botones y agujas inglés llamado John Grount. Él mismo describió su pasatiempo como el placer de deducir cosas curiosas e inesperadas de las tablas de mortalidad de Londres. Las tablas de mortalidad de Londres eran precisamente eso, una lista que desde 1603 se publicaba semanalmente en la capital inglesa, en donde se informaba el número de muertes que ocurrían en la ciudad y el número de niños bautizados. Las tablas eran solamente una pequeña muestra del total de muertes y nacimientos de Inglaterra, pero Grount se las ingenió para encontrar resultados generales.
Calculó, por ejemplo, el total de la población inglesa, los ciclos de incidencia de la peste, la relación entre la migración y las enfermedades, y fue el primero en darse cuenta que en el mundo nacen más hombres que mujeres. Para estimar, por ejemplo, la población de la ciudad de Londres, partió del número de bautismos reportado en las tablas para calcular el número de nacimientos. Con ese dato infería el número de madres, de ahí el número de familias y finalmente, suponiendo que el número de miembros de una familia londinense era de 8, Ground infirió que el total de la población ascendía a 384,000 personas, sentando las bases de una línea de pensamiento que se conoce como inferencia estadística. Inferir es pronunciarse por un conocimiento. Inferir es partir de lo particular a lo general. Y pues la inferencia estadística es eso. Uno obtiene datos de algo que es un ente mucho más grande y con esos datos uno produce aseveraciones, produce estimaciones, produce un intervalo o rechaza ciertas hipótesis que se pusieron bajo prueba. Eso es inferir. Un amigo de Ground, el matemático William Petty, retomó sus ideas creando lo que llamó la aritmética política, que trataba de utilizar métodos matemáticos indirectos para estudiar la riqueza potencial de las naciones. Los estudios de aritmética política se popularizaron durante el siglo XVIII y el mundo hispano no fue la excepción. En esa época se creía que la riqueza de un reino o de una ciudad estaba en función directa del número de sus habitantes. Y en la última década del siglo, la corona borbónica mandó a hacer un censo de sus colonias ultramarinas. En la Nueva España, los resultados del censo, llevado a cabo por el virrey Revillagigedo, fueron cuestionados por el científico criollo José Antonio Alzate y Ramírez. Alzate verdaderamente le parece terrible los datos que da, porque el censo de Revillagigedo habla para la Ciudad de México de aproximadamente 115,000 habitantes, cuando Alzate calcula 213,000. O sea, no era un error de más menos 3, como se calculan ahora, un error casi del 100%, ¿no? Alzate describe varios métodos indirectos muy ingeniosos para estimar la población de la Ciudad de México. Por ejemplo, aseguraba que si en la Ciudad de México se consumían más comestibles que en Madrid, era lógico pensar que la población de la ciudad americana era mayor que la de la capital del imperio. Quizás una de las partes más interesantes es la parte de los consumos de alimentos, porque dice que habría que ver cuál es el consumo de alimentos en la Ciudad de México para poder calcular la población que hay, ¿no? Entonces toma todos los datos de todo el abastecimiento de la Ciudad de México y hace un cálculo, y a la hora de que compara resulta que no es posible consumir tanto, ¿no? Por lo tanto tiene que ser la población mucho más grande. Es un pleito muy largo, pero además muy interesante, en el cual en cuanto a los consumos, Revillagigedo le dice que en realidad los habitantes de estos reinos son mucho más golosos que los habitantes de España, que por lo tanto comen mucho más. ¿Quién tenía razón? Era imposible saberlo, porque no existían métodos para evaluar la validez de las hipótesis. No era posible saber qué tanto comían realmente los mexicanos. Unos mucho y otros poco, pero ¿cómo poder llevar eso a números para compararlo con los españoles? En el siglo XIX, los científicos encontraron la solución. Descubrieron la manera de describir la variabilidad numéricamente y cambiaron para siempre la forma en la que estudiamos a la naturaleza. Si visitamos un bosque y empezamos a observar la variabilidad en la altura de los árboles, nos damos cuenta que algunos son pequeños y otros son grandes. Pero como son muchos y están revueltos, es difícil sacar más conclusiones al respecto. Pero si pudiéramos ordenar a todos los árboles del bosque en grupos de diferentes alturas, nos encontraríamos algo muy interesante. Aunque la altura de todos los árboles es diferente, solo muy pocos son o muy pequeños o muy grandes. La mayoría tiende a un valor intermedio. Los científicos del siglo XIX hicieron miles de mediciones de toda clase de poblaciones imaginables.
y finalmente llegaron a la conclusión de que la tendencia de la variabilidad hacia un valor central ocurre con mucha frecuencia en la naturaleza. Este valor central se llama la media de una población, y en algunos casos equivale a una cantidad conocida desde el tiempo de Pitágoras que usamos cuando pretendemos dar la idea de lo que es típico, el promedio. No existen dos hojas iguales, pero podemos pensar que todas se parecen a una hoja típica, que ni es muy chica ni muy grande, ni muy puntiaguda ni muy redonda. Podemos hablar entonces del tamaño promedio o de la forma promedio de una hoja, y de esa manera acotar la variabilidad de las hojas alrededor de un valor central. Esto nos permite comparar dos poblaciones diferentes matemáticamente, y de hecho muchos de los estudios de muestreo que hacen los gobiernos tienen como finalidad encontrar el promedio de algunas características de la población, para poder hacer comparaciones entre países. Generalmente estamos estudiando promedios, por ejemplo, la edad promedio, el número promedio de habitantes en una vivienda, el número promedio de hijos en una mujer. Yo recuerdo que en 1976, que se hacen las primeras encuestas, estábamos hablando de un promedio más o menos de 7 hijos y ahora estamos hablando de un promedio de 2.3. Entonces, pues estas estadísticas nos permiten conocer los alcances y los retos que nos quedan por hacer en términos, si estamos hablando de población, pues para la población, ¿no? Pero hay que tener cuidado, porque por sí solo el promedio puede ser una cantidad muy engañosa. Por ejemplo, en países como México, el promedio de ingreso puede hacernos pensar que el ciudadano típico es más rico de lo que realmente es, porque hay muchos que ganan poco y pocos que ganan mucho. Y si, por ejemplo, los ricos se hicieran más ricos, el promedio se elevaría a pesar de que la mayoría continuaría igual. Para evitar este tipo de errores, los estadísticos han inventado otras cantidades para expresar la tendencia de la variabilidad hacia un valor central. La mediana, que consiste en tomar exactamente el dato que corta la población en dos partes iguales, y la moda, que mide el valor más frecuente. Para que se entienda, en términos estadísticos, en México la moda es ser pobre. Pero la información que nos da la media, la moda y la mediana no sirve mucho si no conocemos qué tanta variación hay en la población. Y es que si reflexionamos un poco, nos daremos cuenta que la variabilidad es más fundamental que el valor medio. Lo que existe en la naturaleza es la variabilidad. El promedio es solo un número. Por ejemplo, la temperatura media en la selva lacandona es la misma que en el desierto de Baja California. Pero mientras que llevar un abrigo a la selva es un poco absurdo, en el desierto nos puede salvar la vida, porque en la selva la temperatura no varía mucho durante el día, mientras que en el desierto hace mucho calor de día, pero mucho frío de noche. Los científicos del siglo XIX descubrieron que esta variabilidad se puede describir con un valor numérico, sumando la diferencia entre cada elemento de la población y el valor central. Para principios del siglo XX ya se habían propuesto varias formas de hacerlo. La más popular fue bautizada por el matemático Karl Pearson con el nombre de desviación estándar. Cuando todos los individuos de una población son muy parecidos, su desviación estándar es un número pequeño. Y cuando son muy diferentes entre sí, su desviación estándar es un número grande. Al convertir la variabilidad en un par de números, la media y la desviación estándar, las técnicas indirectas de la aritmética política se transformaron en la poderosa ciencia de la estadística. Una infinidad de problemas que antes se estudiaban de manera descriptiva podrían por fin investigarse con métodos matemáticos. Buenas noches. El tercer tema de la noche son las investigaciones totales. Vamos a ver su definición, el principio de consistencia, principio de la dialéctica y el principio de la triangulación. También veremos como último punto la variedad de métodos.
La definición de la investigación total es el sueño de alcanzar niveles superiores de desarrollo, involucrando todos los medios, instrumentos y recursos que se disponen libremente para alcanzar estas metas que están más allá de los niveles ordinarios y comunes que las normas nos enseñan. En el concepto de investigación total se intenta recurrir a los distintos métodos que sean necesarios, superando las contradicciones metodológicas, epistemológicas y operativas para lograr solidez, estabilidad, estructuración y unidad no solo a nivel académico, sino en el diario vivir de cada individuo para conformar una mejor sociedad. ¿Cuáles son los principios en que se fundamenta el concepto de la investigación total? Hay 3 principios para la investigación total, que son el principio de consistencia y congruencia, la unidad dialéctica y el principio de triangulación. El primer principio, o sea, el de consistencia y congruencia, define que tiene que haber consistencia y tiene que haber un fundamento, estabilidad y coherencia. Este principio busca la unidad en la variedad, posee una base y un soporte que debe ser permanente lo mínimo por mucho más tiempo de lo que dura la investigación. Tiene que haber cohesión entre las partes que lo componen y establece un acuerdo con una situación, con una persona o con una serie de hechos. Cuando hay congruencia, hay correspondencia con otra cosa. En el principio de consistencia y congruencia, la unidad e integración se alcanza a través de las relaciones profundas que surgen entre los elementos que intervienen en una investigación: la teoría, los conceptos, los métodos, los instrumentos, los problemas, etc. Se busca conectar, comprender, interpretar todas las relaciones que surgen en torno a una idea fundamental, siempre en busca de la unidad en la variedad. Es fundamental no favorecer a priori ninguna información, dato, idea o hipótesis, y se debe asumir una posición crítica y de control entre los investigadores. El segundo principio es el principio de la dialéctica. En este, la parte contraria a la consistencia es la contradicción, la cual surge en el desarrollo de un fenómeno porque hay aspectos, corrientes y fuerzas contrarias. Un sistema coherente divide el conjunto de todos los enunciados posibles en 2, los que se contradicen y los que no son compatibles con él. Para superar estas contradicciones se utiliza la dialéctica. La coherencia y la contradicción están indisolublemente ligadas entre sí y forman parte de la esencia de la investigación total. Muchas veces los contrarios se transforman el uno al otro, como por ejemplo, lo húmedo se seca, lo seco se humedece. En este caso, los contrarios cambian de sitio porque se producen los cambios correspondientes. Estas contradicciones no escapan a la cantidad ni a la cualidad. El tercer principio es el principio de la triangulación o de la convergencia. Es la unión de las conclusiones a que llegan todos los investigadores que toman parte dentro del proyecto. La mayoría de los procedimientos de investigación, cualquiera que sea su fundamento metodológico, son eclécticos en la práctica, ya que en el proceso de recogida de datos y en el análisis o interpretación de la información se utilizan diversas técnicas y métodos independientemente del tipo de paradigmas a los cuales se encuentran vinculados. La diversidad de fuentes de datos, de medios, de investigadores y de técnicas de análisis de la investigación no es exclusivo de la denominada investigación cualitativa, ya que la triangulación se utiliza también en la investigación histórica, en algunos diseños de análisis de muestras o en la validez de los instrumentos psicosométricos y en forma indirecta en procedimientos o investigaciones de tipo cuantitativo. Las modalidades del principio de triangulación son tradicionalmente 3 modalidades que se articulan, se complementan y algunas veces se unen en un proceso de convergencia en torno hacia un solo tema. Estas modalidades son las fuentes múltiples,
la variedad de métodos, la diversidad de investigadores. Se parte del supuesto que desde un solo ángulo de observación, con una técnica o método o centrado en una sola fuente de datos, no se puede alcanzar un alto grado de información de los fenómenos que se investigan. Vamos a hablar de las fuentes múltiples. La información sobre algún suceso obtenido de una fuente es comparada con la información sobre ese mismo suceso que proviene de otra fuente, informes, documentos, etc., sean del orden cualitativo o cuantitativo. Esta comparación se puede jerarquizar de acuerdo a su mayor o menor confiabilidad. Ahora, la variedad de métodos es la utilización de diferentes métodos para un mismo objetivo de investigación: entrevistas, encuestas, observaciones, cuestionarios para la recolección de información técnica, estadísticas tradicionales, para contrastar hallazgos del análisis cualitativo. Y por último, tenemos la diversidad de investigadores, que son el número de investigadores que forman parte de un proyecto que depende totalmente del objetivo de la investigación, del tiempo disponible y de los recursos financieros conseguidos. Mil gracias por su atención y muy buenas noches.